aspectos que como Padre Celestial Él lleva a cabo en el Nuevo Testamento. Y cuando terminemos esos 42 aspectos, vamos a tomar un tiempito pequeño para hablar de dos cosas importantes que Él va a hacer en el futuro. O sea, que Él va a hacer el trabajo en el milenio. El milenio es parte del futuro. Pero queremos entender bien clarito cómo trabaja Dios como Padre Celestial. Por eso, al estudiar la Biblia uno en una forma seria, es que se da cuenta que Dios trabaja como Padre, trabaja como Hijo y trabaja como Espíritu. Y es el único Dios, es el Dios absoluto, solo que se procesa para trabajar. Él empieza trabajando como Padre, y como Padre nos escoge, nos predestina, nos creó, etcétera, etcétera. Pero después Él trabaja como Hijo, y después Él trabaja como Espíritu. Entonces, muy importante, porque es la única manera de producir la iglesia. O sea que Dios tiene que pasar por ese proceso de trabajo para producir la iglesia. Entonces, muy importante que como cristianos nosotros sepamos todo eso. Porque al estudiar al Padre, nos damos cuenta qué clase de Dios vino en Jesús. Porque si el Padre trabajó, y lo dice la Biblia, acuérdense que empezamos con Juan 5:17, mi Padre trabaja hasta ahora, y también yo, dice el Señor. Entonces, Dios como Padre trabaja, pero ese Dios que es el Padre que trabaja se encarna. Y encarnado es el Hijo, y trabaja como el Hijo. Pero es el mismo Dios, porque ya saben que Él dijo, mi Padre y yo, uno somos. Y Él dijo claramente, para que nadie se confunda, dijo, todos me han abandonado, pero el Padre nunca me ha abandonado, porque Él siempre está conmigo. Entonces tenemos que entender que cuando vino Cristo aquí a la tierra, vino el Padre con Él, porque son uno. Por eso Él podía decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso, hermano, eso no es tanto enseñanza, sino que es una revelación de Dios para nosotros los cristianos, porque no todos alcanzan a ver eso. Muchos cristianos, y por eso hoy les mandé un mini mensaje y les digo que muchos cristianos saben de todo, pero no saben cómo presentar la verdad en una forma didáctica, con una secuencia, para poder entender el trabajo de Dios en una forma práctica. Muy bien, entonces, como ya estudiamos el aspecto número 28, hoy vamos a entrar al aspecto número 29, y si usted me pone atención, ese aspecto es que Dios consuela a los creyentes. Dios, su trabajo es consolarlos. Fíjese qué tremendo. Todo lo que hace Dios es trabajo. Todo lo que hace Dios es trabajo. Por eso hemos entendido que todo lo que nosotros hacemos es trabajo. Se le llama servicio. Servicio, nosotros servimos. Tan solo barrer este local, ese es un servicio. Tocar un instrumento, ese es un servicio. Darle clase a los niños, ese es un servicio, es un trabajo. O sea que tenemos que darnos cuenta, pues, que todo lo que Dios nos pone a hacer es un trabajo. Yo le decía a Gilmar, cuando le dije, Gilmar, agárrate la responsabilidad de quitar y poner ese biombo. No vayan a creer ustedes que cualquiera lo quiere hacer. A algunos se les olvida, pero gracias a Dios que Gilmar, desde que agarró este jale, ahora dice que en un 2x3 lo quita, en un 2x3 lo pone, porque se ha vuelto experto en quitar y poner ese. Y ahora, pues muchos nos oyen afuera, predicamos aquí, hablamos, y pues nos critican.
Yo quiero que ustedes sepan que nos critican, porque hablan de mí y dicen, el hermano Carrillo, ¿ahora qué? Está en un templo católico. Me lo han mandado a decir. Me dicen, ¿y ahora qué? Dice, ¿está usted en un templo católico? ¿Está volviendo atrás? Les digo, no, hombre, sean maduros, sean sabios. Les digo, yo estoy rentando ahí porque no tengo a otro lado que irme. Si me voy para otro lado soy homeless. Pero ahí nos refugiaron, ahí nos refugiaron y nosotros estamos solo rentando. Pero no tengan prejuicio, les digo, porque el templo no es el lugar, sino que somos nosotros. Y a veces hasta le digo, miren, ni siquiera nombre le ponemos a la iglesia afuera. No van a ver qué dice ahí, que aquí es Pan de Vida. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos tratando de agradar a la gente, ni tratando de que por el nombre nos busquen, sino que nosotros tenemos una convicción bien fuerte. Yo quiero decirles que cuando yo estaba jovencito me reunía en Guatemala en una casa. ¿Y sabe cómo decía ahí en esa casa? Aquí se reúnen unos cristianos. Así decía. Aquí, hay el rotulito ahí con una flecha, aquí se reúnen unos cristianos. Porque casi todos, iglesia bautista, iglesia luterana, iglesia pentecostal del Hueso Colorado, todo, ¿sí? O sea que cada quien con sus filosofías, pero cuando usted madura, cuando usted empieza verdaderamente a entender este negocio, usted se da cuenta que esto es profundo y que no estamos en búsqueda de cruces, ni en busca de ídolos, ni de púlpitos, sino que estamos en búsqueda de ese Dios que es espíritu. Pero el Dios real, el Dios genuino, la realidad de Dios. Y eso es lo que yo le pido a Dios, ser un hombre que ministra la palabra para producir cristianos genuinos. Así que yo con muchos de ustedes me moriría tranquilo al saber que los instruí para que fueran unos cristianos muy maduros y muy entendidos y no religiosos, porque eso sí me sentiría muy mal ya muerto. Me sentiría muy mal ya muerto de que hayan producido religiosos. Sí, por eso les dije, así les dije a unos jóvenes, si ustedes no toman en serio esto que yo les estoy enseñando, cuando yo me muera les voy a venir a jalar las patas. Sí, pero yo quiero ser una persona que deja un legado. Los hermanos de México son muy preciosos. Yo tengo hermanos en México que ellos han colectado todo lo que yo he escrito, todo. Alejandra y Lalo, ellos tienen todos mis mensajes hablados y mis mensajes escritos, y yo les dije, cuando yo me muera, ustedes encárguense que de ese material corra. Y se lo he dicho a Iván también, le digo, Iván, cuando yo me muera, tú haz que este material corra, porque este material es buenísimo. Nos ha costado tanto meternos a buscar, a investigar, tremendamente. Les comparto todo esto a ustedes porque ustedes son la base. De aquí es donde han salido todos los mensajes para todo el mundo, y de aquí es donde sale todo lo que Dios nos ha permitido, y tenemos miles de hermanos estudiando con nosotros. Y Víctor sabe, allá tenemos gente que ustedes ni conocen. Víctor conoce a Natanael, ¿verdad? Le gusta estudiar a él esta palabra y la hacen correr, la predican y está avanzando. Pero como no hacemos ruido, porque no queremos ser famosos, sino que queremos ser los que agradan a Dios. Amén. Entonces no estamos interesados. Por ejemplo, a mí me llaman, mire, ¿y ustedes son pentecostales? Le digo, no, somos cristianos. Ya si no quieren venir porque no soy pentecostal, pues un problema menos, porque todos los hermanos son un problema. Y yo ando viendo cómo me sacudo los problemas, pero algunos no me los he podido sacudir, ¿verdad? Pero la realidad es esa, que cuando uno está en una realidad de servir a Dios, tiene mucho temor, hermano. Yo tengo mucho temor y yo fui instruido así, me dice, cuando veas a alguien entrar ahí que
no conoces. Dice, dale gracias a Dios que te viene a visitar y si no viene con Biblia, dale más gracias a Dios. Dice, porque cuando viene alguien ya con Biblia, ya viene con prejuicios. Ese ya es cristiano, ese ya viene bien instruido por otros pastores y me va a costar a mí amansarlo. Me va a costar amansarlo. Pero yo quiero que ustedes sepan pues que la filosofía mía así es. Por lo tanto, yo no ando buscando cómo llenarla. Yo sé que Dios puede llenar aquí, porque la Biblia misma lo dice. Dice que el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Yo solo hablo, predico en tiempo, fuera de tiempo, en el mercado, en la calle, en el comedor, en la fiesta. Yo solo me dedico a predicar. Y el que Dios quiere traerlo con nosotros, Dios lo va a traer. Es Dios el que ha traído todos los que he pastoreado por 45 años. Y ustedes ya saben que son cientos de gente los que han pasado por aquí. Algunos me aguantan 10 años y a los 10 años ya no me aguantan. Otros me aguantan 15. La que más me ha aguantado es la hermana Carrillo. Que la pobre no tiene para dónde agarrar, pero ella es la que más me ha aguantado. Pero hay muchos hermanos que han estado conmigo por muchos años y han soportado los tiempos duros. Por eso, como decía una hermana, pastor, dice, estoy con usted en las verdes y en las maduras. Pero ya después me di cuenta que solo en las maduras, porque cuando vinieron las verdes, aquí se rompió la taza, cada quien para su casa. Pero gloria a Dios por todos los que van entendiendo la palabra. Y nunca se olviden de lo que les estoy diciendo. Ser cristianos genuinos es lo más importante. Nunca abrace, ya si Dios le ha hablado a usted, ya no abrace ninguna denominación, por favor, se lo pido. No abrace. Eso lo que hace es dañarlo a usted. Si lo atrasa, que soy esto, que soy aquello, que soy aquí, que soy allá. Porque muchos creen que por eso son mejores. ¿Verdad? Yo me acuerdo había una iglesia, dice, Iglesia Americana, Africana, Episcopal, ya solo faltaba de los santos de los últimos días, y de unos títulos, hermano, pero grandísimos. Ay, digo, Señor, ayúdanos, porque nosotros tan simple que es lo que tú buscas, cristianos. Cristianos, es todo lo que Él está buscando. Cristianos. Aspecto 29, solo que hay que hacer comerciales. Vamos a leer en 2 de Corintios 1, 2 de Corintios 1, versículos 3 y 4. 2 de Corintios 1, versículos 3 y 4. Y quiero que por favor pongamos atención a las escrituras que leemos, porque es sobre ellas que vamos a disertar, es sobre ellas que vamos a hablar. Entonces, por favor, póngale atención a lo que leemos. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, cuando leemos tenemos que leer con entendimiento. Usted no lea su Biblia solo por leerla, sino concéntrese a lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene Dios y tiene Padre. Y por eso es que la gente se confunde, porque dice, bueno, y no que Él es Dios, pues, hermano Carrillo, y no que Él es verdadero hombre. ¿Y por qué ahora dice Pablo que sea bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Entonces nosotros tenemos que saber que Jesús tiene Dios. Cuando se habla de que Él tiene Dios, Él tiene Dios, Él es hombre. Si a usted le dice que Jesús tiene Dios, Él es hombre. Pero si le dice que tiene Padre, Él es Dios, Él es Hijo. Porque un perro engendra un perro, un gato engendra un gato, un elefante engendra un elefante. Entonces cuando se habla de Dios como Hijo, es Dios porque de tal palo, tal astilla. ¿Ok?
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Nosotros tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría porque tenemos que entender a la luz de la Biblia lo que son las misericordias y saber que tiene papá. Y eso demanda, solo imagínense cuánto tenemos que estudiar, porque cada cosa en la Biblia es profunda. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordias. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora nos dice que Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La consolación pertenece a los hombres. Y Dios de toda, porque ya vimos que si Cristo tiene Dios, Él es hombre. Entonces, vamos a ir aprendiendo poco a poco a hablar bien, a hablar la palabra con pureza. Él es Padre de misericordias. Ya usted vio que al hablar de Dios como Padre, está relacionado con la vida de Dios. Amén. Relacionado con la vida de Dios. Pero cuando nos están hablando de Dios, hablamos de Padre, estamos hablando de algo relacionado con la vida de Dios. Estamos hablando de Dios, algo relacionado con los sentimientos del hombre. Muy importante. El cual nos consuela. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Como Dios, Él nos consuela. Entendamos pues, porque es posible que usted sepa que Dios lo consuela, pero tiene que entender la esencia de cómo es la consolación. Exacto, porque aquí mire, hay una esencia. Dice que lo consuela en todas las tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Quiere decir entonces que si usted no es consolado, ¿cómo va a consolar? Entonces ahora tenemos que entender lo que es consolación, pues. Porque yo puedo andar aquí y decirles a ustedes, ay, fíjense que Dios cómo me consuela. Y es posible que usted sepa y diga, ah, el hermano Carrillo, Dios lo consuela. Pero como solo eso, no es solo eso lo que dice Dios, sino que dice que por medio de esa consolación que Dios nos da, nosotros tenemos que consolar a otros. Además, bueno, ya leímos 2 Corintios 1, 3 y 4, vamos a leer otro para unir más. 2 Corintios 7, 6. 2 Corintios 7, 6. Parece que las baterías son las que, ¿verdad? Porque se me queda en pausa y vuelve y otra vez. En cierta manera se parece a mí, pues. Como que pauso. Dice, pero Dios que consuela, ¿a quiénes? A los humildes. Entonces hay que ir uniendo la palabra. Porque yo puedo predicar un mensaje que usted sea consolado, pero luego el Espíritu me dice aquí en la oreja, no puedo consolar a todos, solo a los humildes. ¿Cuántos de aquí son humildes? ¿Cuántos de aquí son humildes? ¿Verdad? Porque a veces nos dicen que tenemos que ser humildes y somos muy altivos, somos muy enojados, somos prepotentes. Pero aquí dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. A mí me gusta hablar la palabra, pero no me gusta hablar tonteras, porque digo, guárdame, Señor, porque yo no quiero entretener a los hermanos con cosas que tú no quieres decir. Les dije que el aspecto 29 es consolar a los creyentes, pero ahora ya estamos aprendiendo pues que consolar a los creyentes humildes. Y luego nos dice
somos consolados, nos mandó a Tito. Díceme, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Si yo quiero ser un buen predicador, si yo quiero de verdad bendecir a los hermanos cuando predico, lo único que tengo que pedirle a Dios es que Él me revele lo que su palabra dice. Y su palabra primeramente me dice que Jesucristo tiene Dios y tiene Padre. Y luego nos dice que Él es el Dios de toda consolación. Y luego nos dice que es consolar a los humildes. Y luego nos dice que consolar a los humildes es mandarnos hermanos con nosotros. Ahora me va a entender, ¿no? Le dije que yo creo en los hermanos que Dios manda aquí. ¿Se fijaron que les dije? Yo me gozo con los hermanos que Dios manda aquí. Porque cuando nosotros no trabajamos con el brazo de carne, sino que oramos, porque ya descubrimos también lo que es la oración. La oración hace que la gente venga aquí. Si nosotros aquí nos mantenemos orando, Señor, saca del anonimato a las personas que viven cerca de nosotros, es mucho mejor que ir con un maletín a tocarle la puerta. Si usted ora por ellos, usted los cambia. Mire, yo descubrí este año, porque cada año Dios me permite descubrir cosas que me ha tomado toda mi vida para descubrirlas. Yo descubrí este año lo que es la oración del creyente. Fíjense que el templo y el altar, donde traían las ofrendas y traían el oro, Jesús dijo que los religiosos le daban más importancia al oro y a las ofrendas que al que santificaba el oro y la ofrenda, porque el que santificaba el oro y la ofrenda era el templo. De tal manera que si alguien traía una barra de oro al templo y lo ponía donde se ponen las ofrendas, dice la Biblia, no el hermano Carrillo, que ese oro, por cambiar de posición de la gaveta del negocio o de las bolsas del mercader, ponerlo adentro del templo, dice que se volvía santo, o sea, apartado para un uso exclusivo. Lo mismo las ofrendas, los corderos y todo, lo traían al altar y lo santificaban. Entonces, con el tiempo, después de estudiar la Biblia, yo descubrí por el apóstol Pablo que él dice que cuando tú quieras comer algo y que no te haga daño, o aún si es prohibido comerlo, que ores para que lo santifiques. Quiere decir entonces que el equivalente del templo y el altar es nuestra oración en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, si yo oro por mi comida es santa, santificada. Hasta por Dios puedo orar. Mire, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Yo estoy poniendo a Dios en un sitial de honor. Con mi oración lo estoy poniendo aparte. Ok, agarren la onda pues. Cuando ustedes oran por sus hijos, ustedes los están cambiando de posición. A veces hay papás, es que mi hijo, hermano Carrillo, mi hijo no hace caso. Es que mi hijo es un sinvergüenza. Es que mi hijo es drogadicto. Es que mi hijo es borracho. Es que mi hijo, le digo, ore por él. Ore. Y por eso les digo a los hermanos, nosotros venimos a orar aquí los martes. Aunque ustedes no lo crean, a todos ustedes yo los santifico. Porque ahí todos los martes oro por ustedes. Yo agarro, mire, las bancas, como ya sé dónde se sienta cada uno, pongo a orar, bendice a este, bendice a esta,
aquel, aquella, este otro. Yo no los dejo quietos. No, y también otra cosa, mi oración no los va a dejar quietos nunca. Y cuando Dios me llame a cuentas va a decir, ¿sabes por qué te escogí, Gilberto? Porque tú eras conforme a mi corazón. Lean Jeremías, dice que Dios le iba a poner a las congregaciones pastores conforme al corazón de él. Entonces, con solo que yo lo ponga delante de Dios a usted, yo lo estoy santificando. Y usted ya no será el mismo. Usted ya no será el mismo. A mí me piden oración, me dice, hermano, ¿puede orar por mí? ¿Cómo se llama? Le digo, porque a lo mejor voy a orar por otro. ¿Cómo se llama? Fulano de tal. Señor, te pido por fulano de tal. Nombre y apellido. Y otra cosa, ¿se dan cuenta? Que nosotros podemos cambiar el mundo con nuestras oraciones. Nosotros cambiamos el ambiente. Nosotros, hermanos, sinceramente hablando, Dios quiere consolar a los humildes. ¿Y cómo nos va a consolar? Mandándonos gente humilde. Y no nos desesperemos, porque aquí en la iglesia es donde Dios nos perfecciona. Si hay problemas entre nosotros, no se desilusionen. Oren. Y si en caso nos agraviamos el uno al otro, perdonarnos. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7 al día. Entonces nosotros estamos aquí porque Dios nos quiere consolar. Y Él nos manda hermanos humildes, pero también nos va a mandar hermanos que nos van a lijar. No vayan a creer que, solo hermanitos, qué chulo, ay sí, que allá llegó el hermanito y qué chulo, qué bonito. Qué bonito, y cuando saque las uñas usted se dará cuenta quién es. Entonces, tranquilos. Pablo consideró a Dios como el consolador de los humildes. Para Pablo, Dios era el consolador de los humildes. Y ese Dios le había consolado a él y a todos sus compañeros de trabajo, porque él dijo, gracias que vino Tito. Gracias que vino Tito, porque Tito vino a consolar. Mire cómo dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Si tú eres humilde, Dios va a usar a otro hermano para consolarte. Yo trato por todos los medios de ser educado. Por todos los medios yo trato de ser educado. Y trato de tratar a toda la gente bien. ¿Sí? Hoy antes de entrar le digo a una de las hermanas, mi distinguida hermana, que el Señor le bendiga, y la otra reclamó, hijo, ¿y yo qué? Usted, le digo, es distinguida número 2. Pero como que no le gustó ser distinguida número 1, ¿saben qué? Quitemos el 1 y el 2, distinguidas hermanas. Pero yo soy una persona que a mí me gusta, porque yo aprendí desde jovencito, la educación no pelea con nadie. Usted aprenda de Cristo a ser humilde, porque Dios lo necesita a usted para consolar a los humildes. Todos nos necesitamos aquí, todos. Y entre más vayamos aprendiendo y más vayamos madurando, más nos podemos bendecir el uno al otro. Entonces Pablo conoció eso. Fíjese que al estar estudiando esta lección yo me di cuenta que hay una pequeña diferencia entre ánimo y consolación. Ánimo y consolación. Y por eso me puse a estudiar esa palabra, porque esa palabra consolación tiene como 10 definiciones, como 10 sinónimos. Y me llamó la atención porque dice que consolar es animar. Consolar es apoyar.
Es más, me llamó la atención porque dice que consolar es aplaudir. Me recuerdo que una vez fuimos a Pomona, a un hospital donde estaban todos los niños retrasados mentales. Y hace años yo fui y llevamos a los niños de la iglesia para que estuvieran en la reunión, en el servicio de ellos. Y a mí me impresionó algo, pero tremendamente, porque cuando cantó uno de esos niños rechazaditos, cantó bien feo que ni se le entendía lo que decía. El músico por un lado y él por otro. Y cuando terminó de cantar, todos los enfermitos, ¡ya! Imagínense, yo me puse a pensar, si estos que están enfermitos consolaron porque aplaudieron, animaron a su compañerito que ni cantó bonito, y nosotros pasa a cantar un hermano cuerdo y los demás cuerdos sentados, y el pobre cuerdo cantó mal, y los cuerdos sentaditos burlándose de él. Y entonces se pone uno a pensar, bueno, entonces la realidad, ¿quién está cuerdo? ¿Quién realmente está cumpliendo? Porque consolar, animar, apoyar, aplaudir, cuando a un niño le aplauden. Otro incidente que me pasó fue que cuando Eric estaba pequeño, a Eric le gustó estar en todos los deportes. Mi hijo, él iba al béisbol, él iba al soccer, él iba al fútbol americano, él iba al maratón. Eric le gustó ir a todo, y con mi esposa lo llevábamos a todo. Y me recuerdo que ya se me escapó. Eso de ser antiguo, pero les estaba... Cuando llevaba a Eric a los deportes. Sí, pero él lo que quería decirles era que... ¿No es la persona que le dijo que corría más rápido su abuelita que él, no? Sí, también eso me sucedió, pero quería decirles que sí, que lo apoyaban mucho, pero bueno, después les cuento pues, cuando me recuerden. Pero sigamos adelante, pues. Ya saben ustedes que de aquí en adelante ya no hay lagunas mentales, sino mares. Okay. Hay una pequeña diferencia, les dije, ¿verdad?, entre ánimo y consolación, porque está incluido el aplaudir. Y ustedes saben que los aplausos implican, eso era lo que les iba a decir, que a todos los niños que juegan deportes aquí, todos los apoyan con sus aplausos, pero había un señor que iba ahí a los deportes de mi hijo, que era muy estricto con su niño. Ya me recordé, era muy estricto con su hijo, y cuando su hijo no metía goles porque era muy buen jugador, me molestaba a mí, porque cuando terminaba se iba dándole coscorrones al niño y patadas, y diciéndole que era un inútil y que por qué no metió goles y todo. Entonces era lo que me impresionaba a mí, mientras que otros era todo lo contrario, porque perdían y todos aplaudían y decían, next time, you did a good job, don't worry, it's an sport, no te preocupes, es solo un sport, y un deporte, ¿verdad? Y lo animaba. Entonces hay muchas formas de consolar, y Dios lo que quiere es que nosotros consolemos a los humildes. Pero ¿cómo vamos a consolar a los humildes si nosotros, para ser consoladores, tenemos que ser humildes nosotros primeramente? Aleluya. Muy bien. Entonces, Dios nos hace felices con su bondad. Dios es bondadoso. Eso también de consolar es el trabajo de Dios.
Dios está trabajando con nosotros para consolarnos. Créanme, todos los días nos quiere consolar Dios. Todos los días te quiere animar Dios. Todos los días te dice, sigue adelante, mijo, échale ganas, no te achicopales, no te me pongas nervioso, sigue adelante. Hermano, Él es el Dios de la consolación. Entonces, ojalá que en esta noche hayamos puesto atención y solo ese punto les voy a dar. El aspecto 29, ser consolados por Dios. Ese es un trabajo de Dios hacia nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dicen gloria a Dios? Así que esta era la tarea de hoy. Para eso lo trajo Dios, para que se vaya contento, que descanse y que se llene de fortaleza en esta noche, y mañana con nuevo ánimo usted sepa que Dios es el Dios de la consolación y Él es el Dios de las misericordias. Él es el Dios de toda consolación y Padre de misericordias. Si entendemos Padre de misericordias, vida. Dios de consolación, consolar nuestras almas. Okay. Vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios. Señor, en esta preciosa noche queremos darte gracias y queremos darte la gloria, queremos darte la honra. Gracias por el aspecto número 29, porque por medio de este aspecto, Señor, hemos aprendido en esta noche cómo es la consolación, y nos has hablado que la consolación es para los humildes y que los humildes pueden consolar a otros. Gracias porque nos enseñaste que nadie puede dar lo que no tiene. Si nosotros no somos humildes, nosotros no podemos consolar a nadie, porque la consolación la reciben los humildes, pero es para consolar a otros con la misma consolación que tú nos has dado. Especialmente en tu palabra dice que es pasando a través de tribulaciones, pasando a través de problemas, pasando a través de dificultades. Solamente cuando pasamos por dificultades y somos humildes, aprendemos a ayudar a otros. Muchas gracias, porque yo recibo tu hablar. Yo recibo tu hablar en esta noche. ¿Tú lo recibes, hermano? Entonces podemos decir en el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos.